para dejar la sala habilitada a las personas. Comenzamos este en vivo, directo. Bueno, ahí tuvimos algunos problemas técnicos, disculpen, es nuestra primera vez en YouTube, en vivo. Íbamos a transmitir desde el canal de YouTube de Arga, pero finalmente vamos a transmitir desde el de Vijayan. Hoy día, el día de hoy, nos convoca para tratar un tema que nos une bastante con Gaby. Gaby es directora de la Escuela de Idiomas Arga Intercultural, donde enseñan, de los principales idiomas que entiendo enseñan es inglés. Y yo soy cofundadora de Vijayan, ¿ya? Nos conocimos por esas casualidades de la vida, aprendiendo también. Así que justamente hoy día nos vamos a enfocar un poquito en ver cómo podríamos potenciar nuestras capacidades de aprendizaje. ¿Qué tips podríamos entregar desde la mirada que tiene Gaby, o sea, habiendo estado tantos años dedicada justamente al aprendizaje de idiomas? Y yo, además de cofundadora de Vijayan, soy coach ontológico integral, así que también tengo otra mirada del aprendizaje que sería bonito ir complementando. Gaby, te dejo la palabra para que te presentes un poquito. Bueno, súper. Gracias, Lore. Muchas gracias. Y sí, hemos notado que a veces es un gran desafío como adultos aprender en general y desaprender algunas cuestiones también. Entonces, por un lado, lo veo en Arga y también yo como aprendiz, por una cuestión de ese interés de aprender constante, es un desafío cuando uno viene aprendiendo de cierta forma a desestructurar eso. Entonces, es algo que hemos notado en Arga en nuestras clases con nuestros alumnos, y que hay que tener un rol fundamental como profes en acompañar en ese desafío de aprender. Sumado luego a la pandemia, que en algunos casos fue un desafío extra, pero ya de por sí el simple hecho de ser adultos tiene una manera diferente a como lo hacíamos cuando somos niños. Entonces creo que ahí sería algo interesante que conversemos de cómo aprendemos los adultos y cómo podemos de alguna manera potenciar eso y decir, bueno, sacar lo más positivo de la manera en que aprendemos. Excelente, excelente, Gaby. Sí, definitivamente creo que la mirada de niños ayuda mucho o es un bonito amigo del aprendizaje, porque los niños efectivamente no tienen ninguna creencia, están fresquitos en la vida, y sin duda eso habilita mucho o ayuda mucho a la hora de aprender. Entonces, no sé si te gustaría que hagamos una mini introducción o mostrar un poquito lo que es Arga antes de comenzar, ¿te parece? Perfecto, súper. Ya. Entonces vamos a compartir aquí pantalla para mostrar lo que es Arga. Sí, Arga nació en Argentina en 2014 y en este momento somos un equipo de 22 personas, de profes, traductores, intérpretes, coordinadores y demás, que acompañamos de manera personalizada a nuestros clientes y alumnos. La idea es ofrecer un servicio de mentoría que se haga un apoyo académico y a la vez emocional, sobre todo en las clases, frente a este desafío que hablábamos a veces de lo que es aprender y que quizás el idioma, pensando principalmente en el inglés, que es lo que más demanda, es como un monstruo, un bicho en algunos casos, un cuco, dependiendo cómo lo quieran llamar, pero genera un desafío a la hora de aprender y en muchos casos un limitante propio de que pensamos que no podemos, de que hemos tenido experiencias negativas con el aprendizaje, entonces tenemos como una frustración cargada por mucho tiempo y nos cuesta romper ese miedo, ese bloqueo, esa frustración, dependiendo cada caso. Entonces, Sí. por eso vimos que se valora mucho el acompañamiento que brindamos y ese apoyo, y de alguna manera este servicio de matching que hacemos a la hora de hacer una conexión entre el perfil del alumno que tiene una necesidad, tiene una inquietud,
tiene un objetivo que cumplir para el aprendizaje, y dentro de nuestros profes hay distintos perfiles también, con distintas especialidades, distintas formas de dar las clases. Entonces, al hacer este matching, de alguna manera hemos visto que estas duplas que se forman entre profes y alumnos se han potenciado mucho mejor. Buenísimo, buenísimo, espectacular. Tipo, y yo creo que mencionaste ahí algo súper importante que lo vamos a tocar después cuando veamos las herramientas o también identificar un poquito cuáles son las barreras que podemos tener a la hora de aprender. El mundo emocional es justamente una de las posibles barreras o posibles facilitadores del aprendizaje. Entonces, es bueno sacar un poquito esto del miedo, ¿no? El miedo es una de las emociones que podría limitarnos. Así que súper. Y ahí, solo para también complementar un poquito de lo que hacemos desde el lado de Vigilant, voy a compartir rápidamente. En Vigilant somos una consultora del bienestar, donde nos ayudamos a las empresas y establecimientos educativos a generar una cultura de felicidad y desarrollo humano. Por eso, a la hora del desarrollo humano es súper importante lo que vamos a hablar hoy día, porque es la primera entrada al desarrollo humano, identificar si realmente estamos abiertos a ese desarrollo, realmente queremos sacar la mejor versión de nosotros mismos. Entonces creo que este es como el pie inicial para esto. Y lo que hacemos para crear esta cultura de felicidad y desarrollo humano es a través de una metodología que es súper diferente, disruptiva, innovadora, que se llama la metodología del bucket list, ¿ya? Justamente esta metodología que se crea en Australia y está basada en psicología positiva, ayuda a las personas a vivir una vida con propósito y sentido. Y lo hace a través de la construcción de un mapa de sueño, de pensar en todas esas cosas que nos gustaría hacer antes de morir, o antes de que llegue nuestra hora, o antes de que llegue una crisis importante. Entonces, una de las categorías del bucket list justamente tiene que ver con lo que nos convoca hoy día, que es el aprendizaje. Una de las categorías a la que invita la herramienta es satisfacer una curiosidad, ¿ya? ¿Qué cosas nos ponen curiosos? ¿Qué cosas nos gustaría saber un poquito más? Quizás es un sabor, es un olor, es algo de nuestra historia, es algo de nosotros mismos, pero nos invita a hacernos esa pregunta y desde ahí entrar en un viaje personal de autoconocimiento, o simplemente satisfacer esa curiosidad para promover un poco el aprendizaje constante, ¿ya? Así que eso solamente como introducción, y dicho esto, nos metemos de pleno en la conversación de cómo potenciamos nuestras habilidades para el aprendizaje. Y a mí me gustaría comenzar con una cosa como básica que tiene que ver con qué es el aprender finalmente, ¿no? Y ahí obviamente vamos a ir complementando entre lo que Gaby sabe desde la escuela de idioma y yo desde el coaching ontológico. Eh, Desde la mirada del coaching ontológico al menos, decimos que el aprendizaje se compone de tres patitas. Por lo general hemos aprendido desde lo racional, desde lo cognitivo, desde ese lugar de nuestro cerebro. Entonces, con ese lado del cerebro fuimos a la escuela, fuimos a la universidad, fuimos a la escuela de arte intercultural a aprender inglés. Muchas personas van a veces como tengo que aprender la gramática, quizás, no sé, ahí como te pasa, Gaby. Y sabemos que es súper importante esa parte, la parte cognitiva, la que nos permite racionalizar, memorizar, comprender. De hecho, en inglés entiendo, siempre a uno le hablan como de comprensión de lectura, es una de las patitas del aprendizaje, ¿no? Y sabemos que la parte racional del cerebro es necesaria y al mismo tiempo es insuficiente, ¿ya? Desde el coaching ontológico hablamos también de que necesitamos de otras dos partes que también necesitamos considerar, que es nuestro lado emocional del cerebro y nuestro lado corporal, cómo está nuestro cuerpo cuando vamos a aprender, ¿ya? Que es el lado límbico y reptiliano del cerebro. Entonces, también las metemos un poco a la juguera cuando queremos potenciar nuestro aprendizaje. Y ¿Sí? por eso es importante hacer un análisis y un poco conversar con los alumnos de cómo han venido
estudiando y cómo se identifican más, como tú dices, si es racional, por ejemplo, en ciertas profesiones como los programadores o contadores, que en general se identifican más con ese lado del cerebro a la hora de aprender y necesitan estructuras más concretos, entender por qué se dice de tal forma o de tal otra, y si bien la gramática es muy importante y por muchos años se dio foco a esa manera de aprender, nosotros hemos visto que el enfoque comunicativo de alguna manera les hace notar que pueden vencer esos miedos y de alguna manera enfrentarse a una conversación con un jefe, con un cliente, que, que de alguna manera entienden muchas veces lo que le están diciendo, pero no se animan a expresarse o no pueden expresarse como lo harían en su idioma, y eso puede ser muy frustrante. Entonces, de alguna manera este sostén de la gramática ayuda a elaborar las oraciones y demás, y para muchos le ayuda a entender mejor el aprendizaje, pero en muchos casos es como que les hace dudar demasiado. Si de golpe, ay, ¿por qué esto y por qué no lo otro? Entonces, es bueno también complementar, si bien predomina en algunos casos lo racional o lo corporal, es bueno entender que somos seres integrales que necesitamos todas estas instancias para aprender. Y quizás hacemos el foco en lo racional si vemos que la persona tiene ese predominio, pero muchas veces está como desconectado en algunas personas lo racional de lo emocional, o no comprenden, no hacen consciente esto del miedo o el bloqueo que están teniendo, justamente está impidiendo, está siendo un limitante, que por más que tengan desarrollado lo racional, si no desarrollan un poco lo emocional, puede seguir esa frustración impidiéndonos, por más que tengamos la habilidad, y en muchos casos tienen mejor nivel de lo que piensan con el idioma, esto se empieza a notar sobre todo en el primer mes, luego de un mes de haber estado trabajando, ya cuando fueron como haciendo más el hábito del aprendizaje, ahí se notan mucho más los avances, quizás no es tan repentino o tan rápido como uno quisiera, pero la primera parte es la más desafiante, el primer mes yo creo que es el más desafiante porque es como luchar con estos monstruos o enemigos a veces que hemos llevado por años, que comentaba al principio. Claro, tal cual, y es súper bonito que lo traigas como ejemplo concreto, porque un poco lo que ha venido pasando a nivel sociedad, podríamos decir, es que se le ha dado tanta importancia a lo cognitivo, y acá no quiero irme como en contra de lo cognitivo y lo racional, porque lo cognitivo y lo racional finalmente es lo que nos ha llevado al mundo que estamos hoy, quizás con los avances tecnológicos que tenemos hoy, con todo no sé, esto mismo de la pandemia, o sea que este año las cosas digitales crecieron un montón, y eso seguramente la parte racional de nuestro cerebro aportó un montón, pero al mismo tiempo al darle tanta importancia es como que dejamos de lado o se dejó muchos años mal visto el meterse en el mundo de las emociones, por eso esta desconexión emocional que muchas veces llegan quizás los alumnos de ARGA, pasa en todo orden de cosas en realidad. Estamos desconectados emocionalmente y al mismo tiempo estamos desconectados de nuestro cuerpo. Entonces, al no considerarlo, al hacer como que no existen, ¿ya? Porque incluso el cuerpo a veces yo me pasaba en una época de mi vida que me levantaba todas las mañanas a las 6 de la mañana y llegaba, no sé, a las 7 de la tarde, 8 de la noche, y me olvidaba del cuerpo, no tenía ni idea si es que estaba cansada, o sea, estaba cansada, pero era como que hacía como que no pasara o como que no existiera. Entonces, esa desconexión es la que también nos limita muchas veces al aprendizaje. Entonces, primero por el lado emocional, que me quiero ir por ese lugar, es importante saber también quiénes estamos siendo a la hora de emocionar, cómo aprendimos a emocionar. Entonces, para un ejemplo súper concreto, alguien que está haciendo o aprendió a hacer de una manera hiperexigente, o sea, toda la vida se ha hiperexigido, probablemente emocione poca ternura, por ejemplo, consigo mismo, ¿ya? Se cuide poco, ¿ya? Y al mismo tiempo puede estar emocionando mucho miedo o mucha rabia por querer que las cosas salgan rápido, o un exceso de control y así. O sea, es bueno ver
quiénes estamos siendo, a raíz de eso ver cómo estamos emocionando también, y si eso nos abre o nos cierra puertas a la hora de aprender. Y lo Y quizás segundo... posicionarse un Sí. poco en el momento de aprendizaje, decir, ok, ahora estoy aprendiendo. Es importante. Efectivamente, como dices tú, está como el contexto, ¿no? El contexto del minuto, porque las emociones en el fondo es como un mar. Entran y salen. Yo puedo estar en la mañana muerta de la risa y en la tarde con mucha pena, y eso es súper normal. Y al mismo tiempo hay un estado emocional que es un poco más profundo, que nos acompaña todos los días, que puede ser una persona que aprendió a ser quizás un poco más optimista o quizás un poco más pesimista, y ese estado emocional me acompaña también a la hora de aprender. Entonces, bueno, poder mirarlo, poder identificarlo y hacer el autoanálisis de cómo estamos aprendiendo, ¿ya? Sí, incluso algo que hemos notado cuando las clases eran presenciales, bueno, uno quizás iba de un lado para el otro, cambiaba el espacio físico y de alguna manera estaba al frente de los alumnos y veía, digamos, de una manera más concreta la corporalidad, si estaban tensionados o no. Y ahora, si son online, si bien estamos en el mismo espacio físico y pasamos de una reunión a otra, los estados emocionales, en muchos casos hemos notado con alumnos que varían demasiado en un solo día. Si justo tuvieron una discusión con un jefe o lo que fuera, o están con un día de muchas emocionalidades, cuesta desconectarse de eso para decir me conecto a la clase y estoy en una situación de aprendizaje. Y es un desafío también porque incluso los profes están pasando por esa situación. Entonces decir, bueno, hagamos un acompañamiento y entendamos que es una situación particular y que justamente tenemos que enfrentar ese desafío. La verdad es que suena bastante interesante y ahora, bueno, ya nos hemos amoldado bastante, pero ahí está en el rol del profe o quien guía la sesión, cualquier tipo de aprendizaje, de hacer actividades para que uno pueda percibir la emocionalidad de todas maneras, aún estando de manera online, uno puede percibirla. Entonces creo que es vital porque destrabar esas cuestiones que trae la persona apenas empieza la sesión van a ser muy importantes, muy valiosas para todo el resto de la sesión. Incluso puede pasar en el medio de la reunión, hay una interrupción, un hijo o una hija o alguien llaman y quizás se desconectan y eso no es lo más favorable. Entonces es importante tener una conciencia plena mientras se está haciendo, tratar de concentrarse al máximo en la clase para poder sacarle realmente el provecho. Porque si no, sí, se desperdicia esa instancia de interacción entre profe y alumno que puede potenciar y puede hacer la experiencia mucho más enriquecedora si estamos full 100% en cuerpo, mente, etcétera, en cualquier instancia de aprendizaje. Claro, tal cual. Y yo creo que ahí un tip que podríamos dar para introducir al cuerpo, tener a nuestro cuerpo como aliado a la hora de aprender, sería justamente el nivel de tensión corporal. O sea, imaginémonos un nivel de tensión de 10 a 1. 10, yo estoy así. O sea, casi como que estuviera en el baño, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la rabia, el miedo, el estrés. Si yo quiero realmente, dije, esto yo lo quiero aprender, voy a aprender inglés, voy a concentrar en la clase, en realidad la posición que necesito es un poco más de distensión corporal. O sea, sentir un poco mi cuerpo un poquito más relajado. No digo a nivel cero, porque cero ya es prácticamente durmiendo y me puedo caer en el aburrimiento quizás o en quedarme dormido. Pero sí un nivel de atención corporal que me permita estar atento y estar, como dices tú, con atención plena, ¿no? Y lo otro, a nivel de disposición, que me ayuda mucho al aprendizaje es la disposición hacia atrás. O sea, estar echado hacia atrás en el asiento y no hacia adelante. El estar hacia adelante muchas veces genera que yo voy a estar más que escuchando lo que la profe me va a decir, genera que quiero estar rápido con la respuesta que yo quiero dar, ¿ya? Cuando me preguntes, ¿no? Entonces eso a veces hace que dejemos de escuchar. Para escuchar, la disposición
que desde el coaching nosotros recomendamos es la disposición hacia atrás. Es estar estaditos completamente lo que da el respaldo de la silla para realmente estar abierto a ese aprendizaje. Y me gustaría hacer una mini experiencia rápida para que identifiquemos rápidamente algunos enemigos que podemos tener nosotros mismos en este momento a la hora de aprender, ¿ya? Entonces, les voy a pedir que me sigan. Vamos a ver ahí si es que podemos... ¿Sí me ven? ¿Sí? Sí, Ya. perfecto. Les voy a enseñar, los que estén ahí en el Zoom o en el YouTube, les voy a pedir que se paren y les voy a enseñar unos pasos de salsa. Vamos a bailar, ¿ya? Entonces, para bailar lo que necesito es que primero vamos a hacer un movimiento de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si te fijas, yo estoy poniendo el pie derecho, lo voy a tirar hacia adelante. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero hacia atrás, ¿ya? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Bien? Ya. Ahora lo vamos a hacer para adelante y hacia atrás, ¿ya? Y vamos a hacer 4 en total. Uno adelante, uno atrás, uno adelante, uno atrás. Entonces vamos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Bien? Bien, excelente. Dicho esto, me gustaría que me comentaran en el chat, en los comentarios, los que no se pararon, necesito que también me digan qué les pasó, qué pensaron. Solo con el hecho de decirles les voy a enseñar a bailar salsa, ¿qué les pasó por la mente al momento de escuchar esta frase? No sé, Gaby, ahí, ¿qué te pasó a ti, por ejemplo? ¿Cuándo fue la última vez que bailé? Fue hace mucho. Ya, perfecto, perfecto. ¿Cuándo fue la última vez que bailé? Excelente. ¿Y ahí qué más aparecía en el cuándo fue la última vez que bailé? Qué buena forma de liberarlo, digamos, de descontracturar. Nosotros, por ejemplo, hemos también trabajado bastante con stretching, estiramientos, meditación o respiración, pero también hay que entender, ¿no es cierto?, que hay alumnos con distintos perfiles, o sea, hay gente que está más dispuesta que otro a hacerlo. Entonces, quizá en algunos casos la salsa puede funcionar muy bien, o sería más disruptivo el estiramiento, o gente que no cree, digamos, en esta cuestión de la meditación y la respiración. Perfecto. Entonces, es bueno, en este caso, lo que estás haciendo me parece de ir consultando y ver cómo se siente, para ver si se siente cómodo o no, porque en algunos casos es bueno sacar de la zona de confort, pero que no sea permanente, o ver si decir, ok, me sacó, pero me ayudó en algo, o si directamente la persona se bloquea frente a eso. Buenísimo. Oye, salieron hartas cosas acá en el chat. Mira, por ejemplo, dijeron, Fátima dice, ¿me van a salir los pasos? Perfecto. Ese es un buen, aparecen de repente esos enemigos. El me van a salir los pasos es, no quiero poner nada en tu nombre, Fátima, pero me hiciste recordar de uno de los enemigos que es, dada la persona que soy, no puedo aprender esto, ¿ya? O quizás, no sé, no conozco la historia de Fátima, pero quizás antes nunca bailé salsa, o cuando bailé me salió mal, entonces me quedo como con eso en la mente de que no es para mí, o yo no nací para esto. Las personas a veces que, incluso en la Academia de Idiomas, ¿no? Como a mí cuando chico me iba pésimo en inglés, entonces ahora no hay posibilidad de que aprenda. Hay historias de muchos ejecutivos también que frenan sus carreras laborales porque dicen, como yo cuando chico no podía, ahora, o sea, no hay ninguna posibilidad de que lo logre hacer. Entonces aparecen también un poco esos enemigos, que es bonito identificarlo. Y lo bonito también al hacernos estas preguntas con este pequeño ejercicio es ver si eso se repite en otras áreas de nuestra vida también. No solamente a la hora de querer bailar, sino que también
en otras áreas también, porque finalmente estamos aprendiendo constantemente, ¿no? Entonces, a veces eso que nos ocurre con el ejercicio indica un poquito ciertas formas de ser que pueden estarnos poniendo algunas barreras para el aprendizaje. Después aparece otro comentario aquí que dice, tengo suspendidas las clases de salsa, se notó. Perfecto, Alex. Excelente. Claro, bueno, ahí pueden aparecer también otros, pero lo importante es que hay personas a veces que les ocurre que, no sé, quizás alguien pueda haber dicho, bueno, ¿y quién es esta? ¿Quién es Lorena Lagniel? ¿Quién me va a enseñar a mi salsa, por ejemplo, no? Es profesora de salsa, ¿qué es lo qué es lo que puedo aprender con ella? Y ese es otro enemigo que tiene que ver con no dar autoridad, ¿ya? Con no dar autoridad a la persona que me está enseñando, ya sea porque es muy joven, porque es muy viejo, porque es mujer, porque es hombre, por lo que sea, ¿no? Pero no doy esa autoridad. Entonces es bueno también revisar si en algunas áreas de nuestra vida tenemos ese enemigo y ver qué puedo aprender de ahí. A mí me pasaba mucho que en algunos lugares yo me sentía como muy segura, muy confiada en mí misma, y en otros lugares me minimizaba, ¿ya? Y tenía mucho que ver con los lugares donde yo creía que sabía mucho, ¿ya? Versus la gente con la que me rodeaba y los lugares donde yo creía que sabía menos, ¿ya? Y finalmente estaba teniendo otro enemigo del aprendizaje que es la arrogancia, ¿no? La arrogancia intelectual, donde creemos que por saberlo todo muy bien no tengo nada más que aprender en este lugar. Entonces, por un lado, bueno, porque bueno, estoy en confianza, me siento bien, me siento cómoda, y por otro lado también puede ser un tremendo enemigo para nuestro aprendizaje, porque quizás yo sí tengo algo que aprender de esas personas a las que yo creo que yo sé más que ellos, ¿no? Entonces aparecen otros enemigos o barreras que podemos tener para el aprendizaje. No sé cómo te va hasta aquí, Gaby, en Arga por lo menos, con estos enemigos. Sí, a mí personalmente me pasó bastante hace unos años cuando descubrí que era emprendedora y lo asocié con la palabra y empecé a ir a muchos espacios de emprendedores y si bien yo me sentí identificada, todo esto de llevar un negocio, y aprender, ¿no es cierto?, a manejar equipos y demás, fue bastante desafiante, no sabía cómo hacerlo, y a mí me inspiró, digamos, me gustó mucho, y si bien en algunos momentos uno siente cierta incertidumbre o vulnerabilidad, creo que es donde las instancias de aprendizaje se llevan, son más potentes. Entonces, con adultos nos pasa bastante que cuesta, sobre todo las actividades con juegos de roles o que tienen que ver con las situaciones de vida real, en donde quizás lo asocian con algo en donde sintieron miedo o sintieron algo que no les gustaba, entonces de alguna manera se cierran un poco y cuesta más en el adulto a veces salir de la zona de confort, porque ya venimos de muchos años de hacer las cosas de ciertas maneras y demás. Eh, y ahí quizás se puede mostrar con ejemplos, digamos, con algunos juegos de roles que otras personas hayan hecho primero para que estén como observadores y después ir de a poco participando ellos. Eh, Incluso en la situación de clase en donde van entrando en confianza con los profes, eso les ayuda un poco más porque no se sienten expuestos. Entonces, previo a la reunión o entrevista de trabajo que tengo la semana que viene con alguien que no conozco y que en definitiva ahí está en juego un puesto laboral o un ascenso, entonces es mucha la carga a veces que sienten. Hacerlo previamente con una persona de confianza hemos visto que puede ayudar bastante. Perfecto, perfecto. Por más que sea Y un profe, digamos, y también tratamos de alguna manera de romper un poco con ese paradigma de el profe está acá muy superior y si bien puede tener más conocimiento en algunas cosas, es un aprendizaje mutuo, en definitiva, entre profe y alumno. Entonces creo que eso puede ser muy valioso que desde el inicio se dé esa relación de confianza, para que la instancia de aprendizaje pueda ser más fluida.
Claro, de alguna manera los profes en ARGA van con la persona, no es que estén ahí como un ser superior, ¿no? Sino que voy y te acompaño, voy contigo. Correcto, correcto, porque cada aprendizaje es distinto. Es diferente en niños en donde quizás no tienen tanto bagaje de aprendizaje o tienen mucho por absorber, y quizás no tienen una forma definida de aprendizaje todavía. En cambio, en el adulto tienen ciertas, para, en aspectos positivos y negativos, ciertas formas de aprender. Entonces, decir, bueno, descubramos que de alguna manera se puede aprender de otra manera o podemos potenciar esta opción que quizás no tenías tan trabajada, al principio puede generar una resistencia en parte de los alumnos, pero después, cuando van viendo resultados, les va generando más confianza, y por eso decía que a veces lleva un tiempo hasta que ven los resultados, pero ya con tener ciertos resultados a corto plazo, por más que después tengamos un objetivo de aquí a 3, 6 meses, 9 meses o un año, decir, ok, hagamos una comparación de cómo empezaste cuando fue tu primera sesión, la sesión de nivelación, en donde veíamos dónde estás parado, y qué podemos potenciar, y decir, ok, lo comparemos con un mes después, como el antes y el después, es decir, wow, tomar conciencia de, verdad, eso me costaba, me había olvidado, y mira ahora hasta dónde llegué. Da una sensación de satisfacción que motiva a seguir aprendiendo. Claro, yo creo que eso es súper importante, y ahí dices que creo que hay algunos alumnos de ARGA acá, para que nos compartan ahí cómo ven que están, cómo están siendo a la hora, por ejemplo, de aprender inglés, de aprender un idioma, porque eso sería bonito de conversar, o si tienen alguna pregunta también, felices de responderla. Y mencionaste algo súper importante que tiene que ver con otro enemigo del aprendizaje, que es la ceguera cognitiva. Es cuando no sabemos que no sabemos, ¿ya? En realidad, quiero partir por el primero. El primer enemigo sería la incapacidad de decir no sé, ¿ya? Hay personas que les cuesta mucho, les da mucha vergüenza o sienten que tienen que saberlo todo. Entonces, ese es un tremendo enemigo, el pensar que tenemos que tener las respuestas de todo, porque muchas veces nos limita al aprendizaje, ¿ya? Declarar nuestra ignorancia ante un asunto, la ignorancia a veces es mal vista, y lo cierto es que es súper poderosa a la hora de aprender, ¿ya? Declararnos ignorantes, como decía Sócrates, ¿no? Solo sé que nada sé. Eso sería como el primer lema para estar súper abiertos al aprendizaje, y conectar con la humildad y que está bien, con valentía y tranquilidad, decir no sé, profe, no escuché, lo puede repetir, porque hay personas que a veces le dicen, oye, ¿cómo? No solamente en un entorno de clase, sino también en un entorno laboral, ¿no? Llevo muchos años en una posición, no puedo no saber esto, ¿ya? Entonces eso me limita muchas veces a declarar abierta y tranquilamente que no sé, y al declararlo justamente nos abrimos al mundo del aprendizaje, permitimos que otros nos acompañen. Y en segundo lugar, el otro enemigo, que es el que te decía, la ceguera cognitiva, es un poquito peor, porque en este caso la persona no sabe que no sabe, ¿ya? No lo ve, no necesita una tercera mirada, necesita otros ojos, ¿ya? Que puede ser un profe de ARGA, puede ser un amigo, puede ser un familiar. A veces nuestros familiares lo tienen más claro, tienen más clara nuestras formas de ser, nuestra yayita, lo que nos podría estar costando para aprender, pero a veces no los queremos escuchar o no los queremos ver. Entonces es necesaria una tercera mirada, que también puede ser de un coach o un amigo, un feedback. Ahí una buena recomendación sería pedir feedback, estar abiertos a recibir, a preguntar, oye, ¿qué te pareció? ¿Cómo lo hice? Pedir ese feedback, porque a veces pueden haber cositas que no estamos logrando mirar de nosotros mismos. Y eso puede ser un tremendo enemigo también para poder aprender, ¿ya? Así que no sé si te pasa con esto algo en ARGA, si tus alumnos dicen no sé fácilmente, o cuesta un poquito de repente reconocer. Al principio cuesta, y después con el tiempo, viendo de que
los profes le dicen que estamos para aprender, que es la instancia justamente para equivocarse, porque la instancia de hacerlo, de decirlo, de conversar en otro idioma, de animarse a hacer esta actividad que quizás nos da miedo hacerla, es donde se da la instancia en donde podemos dar el feedback, porque si no, no podemos dar un feedback sobre algo que no estamos haciendo. Si yo no me animo a caminar, a gatear, a usar un computador, a aprender a usar un celular, no voy a aprenderlo y no va a haber feedback posible. Exactamente, exactamente. Así que es súper importante en el fondo, por lo menos estar abiertos a eso, abiertos a la posibilidad de recibir ese feedback, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer ese cambio en las personas quizás que les cuesta un poco más abrirse al feedback? Claro, lo que pasa es que ahí habría que ver caso a caso, ¿no? Pero pueden haber muchas razones porque la persona no quiera recibir feedback. Puede ser arrogancia, quizás, por eso es importante identificar quién está siendo la persona que no pide feedback, por ejemplo, ¿ya? Puede ser una persona que quizás cree que lo sabe todo y por ende no tengo nada que aprender de las otras personas, entonces sacarlo de ese lugar va a requerir, por supuesto, primero intención y ganas de crecer, ¿no? Ganas de tener esa nueva mirada. También puede ser autosuficiencia. Hay personas que a veces creen que solos pueden todo y no es necesaria la ayuda de los demás. Les cuesta mucho pedir ayuda. Entonces, pedir ayuda también es otra instancia que nosotros podemos utilizar para abrirnos al aprendizaje, pedir estos feedback. O sea, yo ya con decirte de que lo pidamos el feedback, aunque sea un amigo, a nuestra mamá, al pololo, a la polola, ya es un tremendo avance el pedirlo y el tener esa otra mirada. Pero no podemos un poco forzarlo, ¿no? Yo me imagino que los alumnos que van a ARGA están ahí porque quieren aprender. Entonces ahí el rol de los profes, por supuesto que va a ser fundamental para tener ya esa otra mirada. Pero hay personas que simplemente no quieren, no les interesa, y está bien también. O sea, hay personas que definitivamente eh, no quieren pasar por ese proceso de transformación personal, y no los vamos a juzgar tampoco, porque, no sé, a mí me pasaba hace hartos años atrás que en realidad tampoco me interesaba, tenía otras prioridades en mi vida, entonces yo creo que lo principal es tener la intención de querer desarrollarnos. Sí, creo que también es clave que los profes generen esas instancias para que de alguna manera puedan abrirse a esto, porque quizá yo como aprendiz puedo decir, eh, ok, quiero hacerlo, pero si no se da el entorno para, creo que tiene que ser una combinación de ambas cosas, ¿o no? Claro, o sea, uno claro, si están ahí, que los profes lo den, bien, y el otro saber recibirlo, porque hay personas que también les cuesta mucho recibir el feedback, entonces el que me cueste recibir el feedback puede tener que ver con mis propios míos personales, o sea, de que no puedo fallar, por ejemplo, si aprendí una forma de ser hiperexigente, si toda la vida he sido hiperexigente, probablemente cuando alguien me haga notar que me equivoqué, me duela o me cueste o lo niegue, ¿no? Entonces, también es un poco trabajar la autoternura, que me puedo equivocar y está bien, está súper bien. De hecho, nosotros en la academia que estuvimos con Gaby era lo que más nos enseñaban, falla rápido, y de ahí uno crece, ¿no? Entonces, en ese sentido, el trabajar en cuidarse uno mismo, mental, físicamente, en no estar constantemente con los pensamientos negativos, de estar toda la semana siguiente de que me equivoqué, acordándome de que me equivoqué, o sea, ya fue, sí, me equivoqué, aprendí esto, sigamos, ¿no? Entonces, es un poco eso, es mirar quién estoy siendo, y para eso cada ser humano es un mundo en ese sentido. ¿Quién está siendo ese ser humano para que podamos trabajar con él y acompañar? Sí, tú sabes que un ejemplo que se me viene a la mente son los roleplays en inglés que hacemos los jueves. Son gratuitos, una instancia gratuita a todo el público que partimos el año pasado con pandemia como una instancia de
poder brindar aunque sea un pequeño espacio de 30 minutos para aquellas personas que quieren vencer este miedo de conversar, quizás no pueden pagar una clase o quieren ver primero un poco cómo es la dinámica y ver si se sienten cómodos o no. Y hemos visto que algunos se animan y otros no se animan a participar en vivo, y lo dudamos en algunas instancias. ¿Qué hacer ante eso? Porque decíamos, ok, no se están animando por eso, y dijimos, ok, puedes ver las grabaciones o participar no en vivo, pero ir respondiendo, ¿no es cierto?, desde el Facebook ir comentando y demás, pero la instancia justamente más desafiante es eso, es participar con otras personas en vivo, animarse, y en definitiva son conversaciones con diferentes temáticas que no lo estamos evaluando ni mucho menos. Entonces, en definitiva, no es que alguien los va a condenar si cometen un error, si justamente ahí está la instancia para que podamos dar un feedback y que puedan ir mejorando. Y en algunos casos partimos en mayo del año pasado y lo hicimos hasta diciembre, y hoy retomamos en marzo, hoy a las 20 horas retomamos nuevamente, y hubo algunos que desde mayo hasta diciembre estuvieron participando, y se notó esa constancia, esa participación jueves tras jueves, el avance, que es diferente a que quizás partió una vez y después dijo, no, bueno, no sé, que es entendible también, pero ahí se percibió en esos casos de constancia y de decir, ok, pero yo puedo, me voy a animar de nuevo, voy a tratar de vencer este miedo, y se nota la diferencia. Entonces no es que participando una vez voy a lograr vencer el miedo, es quizás el más desafiante la primera vez, como siempre con muchas cosas, hacerlo por primera vez algo nuevo es quizás el paso más alto dentro del escalón. Pero después viendo los resultados mes tras mes y decir en diciembre, pucha, yo empecé en mayo, veo las grabaciones y mira la diferencia, es bastante satisfactorio, por lo menos el feedback que nos han dado de quienes participaron. Claro. Sí, y es súper importante eso que dijiste, Gaby, y ahí aparecen los otros dos enemigos más del aprendizaje, que son el olvido del cuerpo y el olvido de las emociones que habíamos dicho. O sea, hacer como que no son importantes para el proceso de aprendizaje, y lo cierto es que son súper importantes, si no fundamentales, porque justamente para yo poder realmente aprender algo, en este caso un idioma, yo necesito verbalizarlo, ¿no? Necesito ponerlo en acción, y para eso mi cuerpo es el que me acompaña. Y al mismo tiempo necesito estar consciente de lo que eso me genera a nivel de mundo emocional. Y ahí lo que siempre nos gusta decir a nosotros es que en realidad, si me genera miedo, yo diría más que vencer ese miedo, yo diría como aceptarlo, porque no se va a ir probablemente, y hacerlo con miedo. ¿Ya? Cuando tenemos la emoción del miedo en equilibrio, es cuando podemos ser valientes. ¿Ya? La valentía es con miedo. ¿Ya? No, a veces hemos pensado, o nos han dicho siempre toda la vida, como no tengas miedo, que no te asusten los monstruos del closet, o lo que sea que a veces nos podrían haber dicho nuestros papás. Y aquí la vuelta sería como, siente miedo, y con el miedo, abrázalo y adelante, atrévete, ¿no? Pero no se va a ir, ¿no? No vamos a poder minimizarlo, nos van a sudar las manos, no sé, se nos va a apretar un poco, se nos va a revolver la guata. A mí siempre, por lo menos, cuando hago un live, se me revuelve la guata, no fui no sé cuántas veces al baño, es con miedo, ¿no? Entonces, un poco no lo eliminemos porque es imposible, sino que aceptémoslo y vamos con él a ese desafío. Así que, como decís tú, los roleplays son claves porque finalmente el cuerpo, a diferencia de la parte cognitiva de nuestro cerebro, aprende por recurrencia. Nuestro lado reptiliano aprende practicando, yendo al roleplay todos los días, o sea, no sé si todas las semanas, ¿no? Y de esa manera ir conviviendo con mi miedo, ¿ya? Bueno, nosotros hicimos un roleplay para la comunidad de Giant, creo que fue hace un mes, y tú participaste, de hecho, y hubo varias que habían hecho talleres con Giant y habían colocado
como uno de sus sueños el aprendizaje de idioma, entre otros, y conversamos en inglés sobre todo estos sueños, nuestro bucket list que teníamos para el 2021, porque partía el año y demás. Entonces quizás ahí mismo en la situación de roleplay te pasó, tú hablas muy bien inglés de hecho, pero ya en la misma instancia de que sea una situación diferente, por más que uno, como tú dices, en algunos escenarios estamos más cómodos que en otros, o sea, nos sentimos con más conocimiento que otros, por más que hasta sepamos inglés, nos puede pasar que cambia el escenario y es un desafío. Sí, sin duda, y sin duda yo ese día, o sea, a veces uno piensa que quizás los coaches podemos estar como más trabajados y no nos pasan estas cosas, pero nos pasan igual, o sea, yo ese día del roleplay estaba, igual tenía un poco de miedo, porque finalmente, no sé, pues estaba ahí las chicas que habían ido a mis talleres, yo me sentía en una posición un poco más arrogante, podríamos decir, de que tengo que saber, tengo que quizás mostrar una buena imagen, y chuta, quizás se me olvidó una palabra y fregué nomás, pues, ¿cachai? Entonces, un poco reconocer también todo lo que nos está pasando, lo que estamos sintiendo, lo que está pasando con nuestro cuerpo, es necesario de considerar a la hora de aprender y hacernos cargo, ¿no? Hacernos cargo de eso que sentimos, de ese miedo, de esa rabia, quizás puedo tener rabia porque no lo dije perfecto, hacernos cargo de eso y buscar la mejor manera de fluir con nuestras emociones acompañándonos. Sí, y creo que ahí hay algo clave también con el rol que cumplimos en nuestra vida diaria. Nosotros tenemos muchos alumnos que son empresarios, gerentes y demás, y en el caso de B-Giant, que también ofrecen talleres para empresas, creo que este perfil de alguien que es gerente, tiene un cargo, un equipo a cargo, es una carga, es un peso, porque de alguna manera se espera que esa persona cumpla con ciertas maneras de hacer las cosas. Lo hemos conversado mucho con Lore en otras instancias, esto de tener equipo a cargo, alguien que tiene un rol de liderazgo, y de alguna manera verse vulnerable frente a, uy, dije mal esta frase en inglés, o frente a mi jefe o mi cliente, me equivoqué, uy, se juega mucho, ¿no es cierto?, en una entrevista, o como decíamos antes, una entrevista laboral, en donde quiero realmente ese puesto laboral y depende de lo que diga en esa entrevista, en esos 15, 20 minutos, cómo la persona de recursos humanos o quien sea que me está entrevistando va a estar evaluando, tiene los ojos bien clavados en lo que estoy diciendo o no estoy diciendo. Entonces, es una carga bien pesada. Para algunos sea una entrevista laboral, para otros reunión con el jefe, lo que sea. Entonces creo que poder contribuir a que de alguna manera entendamos que sí, es una situación desafiante, es importante, pero no se cae el mundo si cometemos uno de esos errores, o tenemos esa instancia de que se cometió un error, decir, ok, no, en realidad lo que quise decir fue esto, y auto controlar a veces lo que vamos diciendo para decir, no, espera, la verdad, no era lo que quería decir, ¿sabes? Quise decirte esto. Y ahí también muestra sinceridad y honestidad de la persona en decir, me equivoqué, reconocí, y yo mismo me autoevalué y dije, no, en realidad la opción correcta es B. Creo que incluso para que lo tengamos en cuenta si estamos postulándonos a un puesto laboral, desde recursos humanos creo que se valoraría mucho, de hecho, esa honestidad, o por lo menos nosotros en ARGA que valoramos mucho la honestidad y la transparencia en nuestro equipo, en los alumnos, y tratamos de pregonar con eso, creo que es muy valioso. Claro, exacto. Yo creo que asumir que somos seres humanos perfectamente imperfectos es clave para trabajar en esa autoternura con nosotros mismos. Y solo como para ir cerrando, me gustaría nombrar un par de amigos del aprendizaje, ¿no? O con qué estado emocional quizás es conveniente aprender, ¿no? Y el primero sería el asombro, esa capacidad de asombrarnos, que muchas veces con el ritmo acelerado que tiene la vida, perdemos lo que hablamos al comienzo, ¿no? Esta mente de aprendices, de niños, que todo lo sorprende, ¿no? A veces nos dejamos de sorprender porque no podemos parar en la vida. El entusiasmo es otro estado emocional
que nos ayuda mucho a la hora de querer aprender. Y súper importante también la humildad. La humildad creo que es fundamental, el sentir que siempre hay cosas que no sabemos, el permitirnos con tranquilidad y valentía admitir que no sabemos, al mismo tiempo reconocer nuestros talentos. Está bien saber, por ejemplo, había alguien por ahí que decía, yo sé bailar muy bien, estaba reconociendo su talento. Y al mismo tiempo saber que hay cosas que probablemente no sabe, porque todos no sabemos, porque somos perfectamente imperfectos. Así que eso, como para ir cerrando también. Así Qué lindo que mensaje, somos perfectamente imperfectos. Me gustó. Bien, bien potente, súper, súper. Así que bueno, Gaby, no sé si quiere sumar algo más o ya vamos cerrando este en vivo. Agradecer, realmente creo que fue muy valioso poder potenciar estas dos miradas y poder también traerlo a casos concretos. Fue súper interesante y potente. Sí, totalmente, Gracias de por el verdad. espacio, Dolores. Sí. No, gracias a ti también por la iniciativa. Creo que fue muy valioso poder complementarlo justamente con tu escuela de idioma y todas las cosas prácticas que ocurren ahí dentro, y saber que ocurren al final en todos los ámbitos de nuestra vida también. Así que reconocer qué nos pasa al aprender inglés probablemente sea un tremendo mensaje que nos puede entregar de autoconocimiento de qué nos ocurre en otros ámbitos de nuestra vida también. Así que ahí el acompañamiento que dan ustedes es fundamental. Bien. Bueno, muchísimas Eso. gracias. Chao a todos. Adiós, chau, chau. Que estén bien.